Universidad de Buenos Aires y la Universidad de La Matanza, que está en Ezeiza, cerca de Buenos Aires, usted también expuso el tema de lo que es la justicia penal internacional con el Tribunal Penal Internacional, pero ahora que se celebró la reunión de UNASUR, a la cual estuvieron los presidentes de América Latina, se habla de una ciudadanía suramericana. ¿No podríamos hablar también, más allá del comercio y de la economía, en una justicia penal latinoamericana? Bueno, sí, fíjate, Julio César, que lo estaba pensando, ¿no? Debería haber una unión entre Sudamérica y plantear, así como está el Tribunal para el Penal Internacional, como está la Unión Europea, que tiene inclusive su propia constitución, podríamos hacerlo nosotros también aquí en esta integración que se está haciendo. Y podríamos hablar nosotros ya de aquello que llamamos nosotros una Corte Penal Internacional única y exclusivamente para Sudamérica. Sería tomando el modelo de lo que usted hablaba antes, del Estatuto de Roma, que en 1998 creó la Corte Penal Internacional. Claro, ahí hay solo 4 delitos, aquí tendría que ampliarse a otros delitos más propios del área, ¿no? Sí, fíjate, para hablar un poco de ello tenemos que irnos un poquito atrás y poder hablar nosotros de lo que llamamos el Estatuto de Roma. Si bien es cierto, fue creado para 4 delitos y ya queremos incorporar dentro de él otro delito que sería el delito de ecocidio. También quería hacerle un análisis y una pequeña crítica a la Corte Penal Internacional en cuanto a su desempeño. Fíjese que dice la Corte Penal Internacional dentro de sus mismos estatutos que propugna lo que llamamos nosotros la justicia expedita, el debido proceso, el juicio previo. Si nosotros nos trasladamos a lo que llamamos nuestro estatuto penal y constitucional, porque estoy hablando, Venezolano, sí, nacional, que estoy hablando del Código Orgánico Procesal Penal en y Venezuela. hablando de la Constitución de la República, hablamos de una justicia expedita, sin dilación alguna, con pronta respuesta. Y yo traigo cuatro críticas a la Corte Penal Internacional. ¿Viste? Tiene en 12 años solamente hay 2 decisiones con sentencia definitivamente Y ha firme. habido muchos crímenes en el mundo, ¿no? Muchísimos. Y fíjate, le que dieron a Lubamba, Tomás Lubamba, Mamá. lo condenaron a 14 años. Hace 2 años, en el año 2012, él anunció recurso de apelación. Y es hasta ahora, el 1 de diciembre, cuando dice la Corte Penal Internacional que no acepta. Por cierto, ayer vi en la prensa internacional que el presidente Kenyatta de Kenia, acusado por delitos políticos, fue y se presentó a la corte, estaba indiciado, pero por ahora no han decidido juzgarlo. No, fíjate, el fiscal general ante la Corte Penal Internacional retiró los cargos Ajá. en virtud de que Kenia, el Estado, tal y cual como se comprometen cuando firmaron y ratificaron, no ha querido colaborar con la Para investigación. la investigación Sí, y por correspondiente. tanto no hay los suficientes elementos y es por ello que el fiscal general decide a motu propio retirar la acusación que tenía sobre ellos. Luego tenemos el caso también de Jean-Pierre. Jean-Pierre tiene más de 6 años en juzgamiento y todavía no sabemos si es admitida o no admitida la acusación Y son sobre por él. crímenes de lesa humanidad, crímenes Crímenes internacionales. no solamente de lesa humanidad, crímenes de genocidio Claro, y crímenes de trata de blancas, crímenes de esclavitud sexual claro. de niñas, niños y adolescentes. Sí. Y entonces son delitos graves. Es que con Tomás solo le aplican una pena de 14 años Claro. solo por el delito de que había recolectado y había llamado a menores de 15 años para que actuaran allí, pero no se pronunciaron nunca en lo que llamamos nosotros de otros delitos, que es los delitos de acoso sexual y esclavitud sexual contra los Pero otros niños. tribunales como el de Ruanda, que también es un tribunal ad hoc para ese problema, o el de Yugoslavia, siguen funcionando y condenando a muchos de los culpables, que eso es parte de la justicia nueva mundial, ¿no? Bueno, fíjate que los tribunales de Ruanda ya no pueden seguir actuando, tienen que terminar los Con los casos que juicios, sí. empezaron, sí, pero ya esos serían tribunales ad hoc. Y Sí, para eso para eso. existe ya la Corte Para Penal un tiempo y un Internacional, espacio, para un pero tiempo y la espacio, Corte para un caso en de la Haya concreto, ya es de la permanente y ya es universal. permanente. Y en el Sí, caso de América Latina, usted decía, es posible entonces de una Corte Penal latinoamericana, por ejemplo, dentro de UNASUR, así como hay la ciudadanía de UNASUR y está todo lo que es el sistema económico interregional, pudiéramos tener una justicia penal supranacional. bueno, yo creo que supranacional, así tanto como digamos supranacional, no, ¿no? Pero sí
de acuerdo a la unión entre los países de UNASUR, sí podríamos pensar nosotros en un tribunal internacional. Inclusive un de código UNASUR. penal Un latinoamericano código, penal. claro, por supuesto que sí, claro que sí, y es factible, y es viable, y se puede hacer. Usted es profesor de esta materia en la universidad, ¿no? Sí, yo soy profesor de Derecho Procesal Penal y de Derecho Constitucional, ¿no? Dentro de la universidad. Claro, una reforma tiene que ver con las constituciones, pero también con lo que llaman el marco penal de cada constitución en cada país y a nivel regional. Sí, fíjate, lo que pasa es que tanto la Corte Penal Internacional como el posible Tribunal Penal Penal latinoamericano. Latinoamericano tienen que actuar sus competencias de manera subsidiaria, Claro. porque siempre tiene que estar o prevalecer lo que llamamos nosotros la Constitución nuestra. O sea, es un principio de nacionalidad, Así es. pero los estados renuncian a la soberanía que tienen sobre algunas cosas para pasar y entregar. Si no hay justicia o no se cumple, yo puedo acudir a una instancia internacional, ¿no? Sí, la Corte Penal, fíjate que la Constitución nuestra, en su artículo 29, habla de manera clara, ¿no? Que los tribunales ordinarios venezolanos son los únicos capacitados para juzgar el juzgamiento y condena de esos delitos. Pero en el supuesto caso que se agote el derecho internacional y se haga caso omiso por el Estado, Claro. entonces el artículo 31 da la posibilidad de que entonces entremos nosotros a La Justicia Penal Internacional. ¿Usted ha estado presente en La Haya? ¿Ha visitado la Corte Penal? ¿Ha conversado con los magistrados de la Corte Penal Internacional? Bueno, sí, nosotros tuvimos la oportunidad de estar allí, compartimos con varios magistrados de la Corte Penal Internacional, inclusive conocí al fiscal general ante la Corte. El argentino era Sí, ese. el argentino, que era Luis Ocampo, ¿no? Ahora hay una mujer africana. Sí, una mujer africana está allí. La Corte Penal Internacional está compuesta por 18 magistrados. Hoy en día solo hay 16, ¿no? Pero de Hay- todo el planeta, de todo el planeta, de todos los sí, sistemas jurídicos. de todos los sistemas jurídicos. Sobre todo esa unión del Commonwealth y el Civil Law, ¿no? Que han unido todos los criterios y todos los planteamientos. Eso es correcto. Fíjate que ahorita están integrados por 122 países, ¿no? Ajá. Que han ratificado. Y a cada cuota, a cada país le dan una cuota. Ahora le corresponde a Sudamérica, Latinoamérica. Son 4 por América Latina. Sí, 4. No ha habido ningún venezolano todavía miembro de la Corte Penal, ¿no? Sí, estaba... Un candidato, creo que Sí, hubo. no, y hubo... En la Corte Internacional de Justicia. Sí, sí, para Rangure. Pero esa es en la Sí, Internacional de En la Justicia. Internacional de Pero en la Justicia. penal todavía No, en la no había. penal todavía no. Pero es probable que nos toque a nosotros ahora, de ser posible. Bueno, muchísimas gracias al magistrado Luis Ortiz.